Quizás existan en España muchos sociólogos que conozcan sobre las necesidades y los retos de los grupos vulnerables, pero pocos igual de comprometidos como Raúl Ruiz Callada. Su conocimiento en el tema está respaldado por muchos años de investigación y de cátedra. Es un honor para mí compartir este espacio con alguien como tú, Raúl. Paulina Domínguez es jurista, es una ciudadana solidaria que aboga por los derechos sociales, es madre, es cuidadora de Axel, su joven hijo afectado desde el nacimiento por parálisis cerebral. Su cualificada e imprescindible voz orienta y ejemplifica lo que algunos estudiamos. Bueno, en México realmente hay muchísimo por hacer. El camino es muy largo, son muchos los retos que hay. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la CONAPRED es la que se encarga realmente de los grupos vulnerables y sus derechos. Pone mucho énfasis en los niños, en las niñas, en los adultos mayores, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas. Y sobre todo cuando se refieren a temas de desapariciones, migración, derechos de género y todo lo que tenga que ver con cualquier tipo de discriminación para ellos. El gobierno actual pues realmente le está apostando al asistencialismo. Según ellos es una manera para cortar la brecha de oportunidades que existe, pero en mi opinión yo creo que no es así. Creo que la educación es el camino. Y bueno, en esa área nos hace falta mucho todavía por hacer. Raúl, tras la pandemia, ¿cómo afectó el aislamiento a los grupos vulnerables en España y qué consecuencias piensas que tendrá en 30 años? El principal reto que enfrentamos actualmente en España es la definición de la vulnerabilidad, de la exclusión. Es imprescindible tener bien definidos estos conceptos para poder identificar los grupos vulnerables o excluidos. También aquellos que están en peligro o en riesgo de exclusión. ¿Qué personas los componen y cuáles son sus características? Hay que identificar y valorar para poder intervenir y posteriormente para evaluar la intervención. Considerando el aislamiento a consecuencia de la pandemia, Paulina, ¿cómo imaginas la condición de vida de los grupos vulnerables en los próximos 30 años? ¿Crees que habrá diferencias según clase social, edad, sexo? Bueno, sí, Raúl, creo que por una parte habrá mucho rezago educativo y laboral, porque la mayoría de los mexicanos, su situación económica pues los obligó a dejar de estudiar, otros perdieron su empleo. El poder adquisitivo de los mexicanos es muy bajo y seguramente es mucho menor ahora después de la pandemia. Pues ese es uno de los retos más grandes a vencer. Por otra parte, creo que la pandemia nos obligó a sobrevivir y diversificarnos. Y por poner el ejemplo, está el caso del home office. En México, pues no era nada común y pocas empresas lo empleaban. Y ahora con el aislamiento, bueno, pues es necesario adaptarse. Y ese modelo de trabajo, pues va a ayudar a que muchas personas y muchos grupos de la población, como son las personas, por ejemplo, con discapacidad, las mamás con niños pequeños o las personas o los adultos mayores que no se podían desplazar por problemas de accesibilidad, pues ahora pueden trabajar desde su casa. Raúl, tras la pandemia, ¿cómo afectó el aislamiento a los grupos vulnerables en España y qué consecuencias piensas que habrá a 30 años? El aislamiento fue una medida que se adoptó a través del confinamiento domiciliario para proteger a los grupos más vulnerables de los efectos de la pandemia causada por la COVID-19. Pese a ello, profundizó el aislamiento de muchas personas que acabaron estando doble y triplemente aisladas. Para las mujeres, en el caso de las mujeres, de la infancia maltratada, en el caso de las personas con diversidad funcional que asisten a actividades sociosanitarias, para aquellas personas mayores que requieren salir de sus domicilios para ir o para ser llevados a centros asistenciales, ha sido una situación muy difícil. ¿Cuál es la consecuencia pensando en el futuro? Pues creo que hemos comprendido que la intervención del Estado es imprescindible para resolver problemas sociosanitarios. Hay que aprender de lo sucedido, pero tengo una visión optimista.
creo que entre todos podemos construir socialmente una nueva y mejor realidad en el futuro. Desde tu punto de vista, Paulina, la digitalización, los avances tecnológicos, ¿crees que nos permiten otear el futuro con optimismo en términos de integración social? Definitivamente sí, Raúl. Creo que toda la tecnología puede ayudar y aportar muchísimo para mejorar la vida de las personas que están en los grupos vulnerables. En mi opinión, creo que a quien más les va a servir va a ser a las personas con discapacidad, porque más que nadie necesita ese tipo de tecnología. Creo que México necesita regular realmente todo ese tema, porque utilizado para bien va a ayudar mucho, pero también puede ser al contrario. Entonces, creo que para México y para el mundo va a ser muy beneficioso. Dime, Raúl, ¿crees que la tecnología puede aportar a la inclusión en estos grupos vulnerables en el futuro? Pienso que la tecnología ofrece una gran oportunidad en favor de la inclusión social, pero no debemos nunca olvidar que la tecnología de por sí es neutra en cuanto a sus efectos. Dependerá siempre del uso que hagamos de ella. Es una muy poderosa herramienta que nos permite usarla en beneficio de la inclusión, pero si no lo hacemos bien, también puede incrementar la exclusión, particularmente de los más desfavorecidos, de los vulnerables. Y sobre todo, la tecnología debe ir acompañada siempre de la mano, debe ir de la accesibilidad. Y en ese sentido me gustaría lanzar una cuestión, una pregunta para reflexionar. ¿Qué uso haríais de la tecnología para mejorar la inclusión social en el futuro? ¿Pondríais algún ejemplo práctico?